Bienvenidos a Guerreros de Honor, un podcast donde nos mejoramos para impactar al mundo. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo en este día tan especial que son los miércoles de conexión con Fran Valdespani. Recuerden que este es un espacio donde nos reunimos para tocar distintos temas que yo creo que pueden ser de valor para ustedes y que a mí en lo personal me han funcionado para que ustedes puedan tomar lo que les gusta, lo que les conviene y aplicarlo en su vida para convertirnos en nuestra mejor versión y con esto impactar al mundo. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la clave para ser productivo en estas épocas que hay tanta información y que esta información nos genera tanto estrés, porque realmente, eh, pues sí, recibimos WhatsApps, vemos noticias, entonces todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información y esto nos puede desviar un poco acerca de las cosas importantes y confundirnos. Entonces, sobre todo a mí, este sistema que les voy a platicar me ha ayudado mucho a poder realmente identificar cuáles son las cosas importantes y empezar a priorizar y empezar a actuar en base a esto y ser constante, ¿no? Avanzando todos los días con un objetivo claro, pero siempre enfocado en la acción que viene en el momento, ¿no? Porque recuerden que solo podemos hacer una cosa bien a la vez. Entonces es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que estemos tranquilos de eso que vamos a hacer y poder enfocarnos al 100% sin estar pensando en otras cosas. Y esto no es fácil porque nuestro cerebro pues siempre está pensando en muchas cosas y luego las distracciones que tenemos hoy en día pues todavía lo complica un poco más, ¿no? Es importante entender que hoy en día, para poder realmente construir nuestros sueños y poder hacer cosas que realmente tengan relevancia, lo más importante es la creatividad, ¿no? La creatividad es lo que nos va a hacer sobresalir sobre los demás. Y es un poco el entender muchas cosas, ¿no? Hay que entender muchas cosas del entorno, de la cultura, de la economía, ¿no? De cómo funciona el mundo para poder realmente construir un negocio o construir una organización, una fundación que puede impactar al mundo. Pero es muy importante tener primero un contexto general de toda la realidad, ¿ok? Y la creatividad es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Antes el trabajo era más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, piensen en alguien que tenía que sembrar o que tenía que hacer una construcción o que tendría que hacer, pues no sé, distintas cosas, el trabajo era físico y era fácil saber qué era lo que teníamos que hacer. Entonces todo dependía de realmente qué tan duro trabajemos. Pero hoy en día ya las cosas han cambiado. Hoy en día lo más importante es primero identificar qué es lo que tenemos que hacer, porque no se trata nada más de trabajar duro, sino de realmente saber qué es eso que tenemos que hacer. Entonces es aquí donde juega un papel fundamental el sistema que yo les voy a platicar. Entonces, lo primero a entender es que, por ejemplo, nuestro cerebro es como una computadora, ¿no? Entonces, cuando estamos sobresaturados de información, pues nos volvemos lentos y la creatividad se complica. Es lo mismo que cuando una computadora tiene mucha información, muchas descargas, pues el sistema operativo se vuelve lento. Entonces, es muy importante tener realmente la cabeza vacía y tranquilidad de que todas las cosas que tenemos que hacer las vamos a tener apuntadas. ¿Ok? Entonces, a esto yo le llamo el sistema de capturar, ¿no? Es importante todos los pensamientos que tengamos en cuestión de trabajo, en cuestión de vida personal, que podamos apuntarlos y liberar nuestra cabeza, ¿ok? Y esto nos va a generar, pues, tranquilidad porque vamos a saber que todo eso importante ya está almacenado en algún lugar. Y para esto yo siempre utilizo papel, a mí me gusta mucho escribir con puño y letra, pero también mi celular, porque recuerden que de repente las ideas que tenemos pues nos llegan en momentos en los cuales no esperamos. Entonces es importante tener que este sistema de capturar, pues tengamos distintos mecanismos, ¿no? Que luego en el futuro podamos revisarlos. Entonces yo utilizo hojas de papel, tengo un folder y también utilizo mi sección de notas en mi teléfono para cuando no tengo oportunidad de apuntar, ¿ok? Luego, el siguiente paso es pensar, ¿no? O sea, es pensar, ¿por qué? Porque nosotros hazte de cuenta que cuando tenemos
una idea o nos llega un pensamiento de algo que queremos hacer, tenemos que pensar realmente cómo queremos que sea el resultado de eso y ir hacia el futuro y poder identificar exactamente, una vez que terminemos todo el trabajo que tenemos que hacer sobre esta idea que tenemos, cómo va a ser la realidad de las cosas. Hay que pensar hacia el futuro y pensar, cuando ya hayamos ejecutado todo, cómo vamos a resolver y cómo va a estar la realidad de esta situación. Y esto nos va a dar tranquilidad, porque vamos a pensar en un escenario positivo, ¿ok? Y este escenario positivo nos va a generar fe y después vamos a poder actuar sobre lo que tenemos que actuar, sobre los pasos 1, 2 y 3, pero realmente sabiendo exactamente cuál queremos que sea el resultado. Y así lo tenemos que hacer con todas las cosas y con todas las cosas que capturemos, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya sepamos cómo queremos que sea el resultado, entonces tenemos que actuar, ¿ok? Pero antes de actuar tenemos que identificar las prioridades. O sea, realmente de todas estas cosas que tenemos aquí, ¿cuáles son las más importantes y cuáles son las que tenemos que empezar a hacer primero? Y es ahí donde entra un poco la creatividad y el entender bien qué es lo que queremos construir y cuáles son las prioridades. Porque como yo les comento, yo en mi sistema de captura pongo todo. O sea, desde las cosas de trabajo hasta los pendientes personales, hasta los pendientes de salud, hasta las cosas que tengo que comprar, todo, 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 porque es un sistema que me permite liberarme del estrés. Porque nuestro cerebro, cuando pensamos en algo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, me falta agua en mi departamento, ya voy a tener agua para 2 días nada más y tengo que comprar agua. Entonces, si nosotros no lo apuntamos y no tenemos un sistema para vaciar esta información, entonces esto nos va a generar estrés porque nuestro cerebro va a estar preocupado y no va a identificar realmente si es algo de supervivencia o es algo que podemos dejar para después. Entonces, si tenemos este sistema, pues nos vamos a liberar muchísimo de este tipo de estrés que no nos ayuda, ¿ok? Y algo también que pasa muchas veces es que queremos hacer todo al mismo tiempo, o sea, queremos capturar, pensar, identificar y actuar. Entonces, esto realmente, ¿qué es lo que pasa? Que nos saturamos, entramos en un modo de estrés total y ya no hacemos ninguna de las cosas. Entonces, hay que intentar hacer una cosa a la vez, ¿no? Cuando estamos capturando, hay que capturar. Después vamos a poder darnos tiempo para procesar la información que capturamos, para identificar cuáles son las prioridades. Una vez que identifiquemos las prioridades, poder pensar cómo queremos que las cosas estén una vez que hayamos actuado y conseguido los resultados, y ahora sí pasar a actuar. Pero hay que hacer una cosa a la vez, ¿ok? No hay que capturar, pensar, identificar y actuar, sino que hay que hacer cada proceso de manera independiente. Y también les quiero platicar acerca de algunas reglas importantes, que es la regla de los 2 minutos, ¿no? Y si esto me va a tomar menos de 2 minutos ejecutarlo, entonces hay que hacerlo en el momento, porque no es necesario el capturarlo, ¿no? O sea, si es algo que va a tomar menos de 2 minutos, pues ya lo hacemos y ya no lo capturamos, ¿ok? Y también otra regla importante que yo utilizo es, si ya lo abrí, entonces en ese momento contesto, ¿no? O sea, si ya abrí un mensaje, ya leí el mensaje, pues ya contesto, ya no me espero, no lo dejo abierto. Hay que intentar cerrar los ciclos lo mayor posible para no dejar cosas abiertas que nos van a generar preocupación. Entonces, esto es importante porque si no, luego se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y de repente nos encontramos en una situación en la cual tenemos demasiadas cosas y también esto nos llega a generar demasiada tensión. Pero bueno, realmente la clave para liberarnos del estrés y ser proactivos es utilizar este sistema, ¿no? Que es capturar, ¿no? Que es identificar, pensar y actuar, ¿ok? Pero el pensar es la clave. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, como les comento, en el resultado final, en cómo queremos que las cosas estén y tenemos que hacerlo con claridad.
Y esto nos va a generar confianza, nos va a generar fe y luego vamos a poder actuar de la mejor forma. Porque no hay nada mejor que realmente estar haciendo lo que tenemos que hacer con total tranquilidad, que es lo que nos conviene, y con total enfoque y energía para hacerlo lo mejor posible. Porque si estamos ejecutando y estamos pensando en otras cosas, estamos pensando que deberíamos de estar actuando así o haciendo esto o el otro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a perder enfoque y que vamos a perder energía en realmente cambiar las cosas en el plano físico, ¿no? Entonces, bueno, me pregunta Tiffany Marin, ¿qué libro recomiendas para aprender a organizar y ser proactivos? Bueno, entonces, el libro que yo recomiendo es un libro muy bueno, déjenme lo busco aquí, y es de David Allen y se llama Getting Things Done, ¿no? De hecho, yo ya había hablado un poco acerca de este tema hace unas semanas, ¿no? Pero me parece algo súper importante. ¿Por qué? Porque, pues ahora sí que realmente este sistema es un sistema sencillo, pero es la clave, ¿no? Entonces les recomiendo mucho el libro de Getting Things Done de David Allen, que aquí nos explica exactamente este sistema del cual estoy hablando. Y yo leí la versión actualizada, ¿no? Y es por eso que en esta versión actualizada nos habla mucho de la cuestión de pensar, porque en la anterior nos habla de las listas, de tener todo este sistema de capturar y luego poder procesarlo cuando tengamos tiempo de procesarlo, pero aquí en esta nueva versión nos habla mucho del pensar en el resultado que queremos. Y yo creo que eso es algo súper importante. Entonces, bueno, me pregunta Darío, ¿cómo organizas tus ideas cuando las escribes? A veces escribo todo y ya no sé qué es qué. Entonces, bueno, es importante, como les digo, bajar todo lo que pensamos, ¿no? O sea, desde las cosas personales hasta las de trabajo. ¿Para qué? Para que nuestra mente no esté preocupada por cosas que se nos puedan olvidar. Entonces, si nosotros tenemos este sistema, nos va a dar tranquilidad. Y después hay que tomarnos el tiempo necesario para procesar esa información, ¿no? O sea, bajar todo y después sí realmente tomarnos 1 hora, 2 horas y procesar todas nuestras notas. Y luego identificar qué es lo importante. Y una vez que identifiquemos qué es lo importante y lo que vamos a hacer, pensar en el resultado, pensar en cómo queremos que estén las cosas una vez que terminemos esto y ahora sí empezar a actuar con fe de que todo va a salir como lo hemos pensado. Entonces, bueno, me pregunta Luisa Fernández, hola Fran, pregunta, me estreso fácil, ¿qué puedo hacer para bajar el estrés y ser productiva? Pues bueno, yo creo que si empezamos a aplicar este sistema, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver realmente, primero, avances, ¿no? Avances. Y después también vamos a tener tranquilidad porque no vamos a tener las cosas en nuestra mente. Entonces hay que apuntar todo. Eso nos va a dar muchísima tranquilidad de que las cosas no se nos van a olvidar y que van a estar ahí y luego poderlas procesar. Darnos el tiempo para procesar esas notas. Entonces me pregunta Gibson, ¿cómo le haces si tienes estrés personal, pero tienes que resolver cosas del trabajo? Y bueno, aquí es una cuestión un poco de responsabilidad, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos responsabilidades y lo más importante es cumplir con esas responsabilidades, pese lo que pese. Y tenemos que entrenarnos para ejecutar y hacer las cosas aunque no nos sintamos bien o aunque no queremos hacerlas. Y hay que hacernos fuertes y hay que pensar realmente pues, en nuestra vida y en la gente que queremos y también hacerlo por ellos, ¿no? Y por nosotros. El tener un objetivo detrás de nuestras acciones nos puede ayudar a actuar pese a que nos sintamos mal o a realmente hacer ese esfuerzo. Y cuando nosotros podemos ser nuestra mejor versión, cuando nos sintamos mal, entonces realmente vamos a obtener un superpoder. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que nos va a desviar de nuestro objetivo, ¿no? Las emociones ni los estados emocionales nos van a modificar realmente en lo que tenemos que hacer. Y bueno, me pregunto otra vez, Gibson, ¿y si la regué en el trabajo porque no me controlé por mis problemas personales? Bueno, pues hay que aprender. Ya no puedes hacer nada, ya la regaste, pero hay que entender que todos los problemas, todos los errores, pues se obtienen aprendizajes de ellos y cómo utilizamos eso para no volvernos a equivocar y para hacer una mejor versión en el futuro, ¿va?
Entonces, bueno, les agradezco mucho. Le mando un beso a mi novia Mariana, que me está mandando saludos. A mi mamá también, que seguramente me está viendo por ahí. Y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente cierre de semana. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.